El día de hoy estudiaremos la revolución solar en la carta de un país. Estudiaremos la carta astral del Perú. Carta tropical o sideral. La astrología se dividió en los sistemas tropicales y siderales durante mucho tiempo. Los puntos de referencia para estos dos sistemas son muy diferentes. El retorno solar está sujeto a la confusión asociada con estos dos sistemas, pero independientemente del método de cálculo elegido, cada carta de la revolución solar debe ser manejada e interpretada de manera que sea consistentes con las técnicas del sistema de origen y de su interpretación habitual. Es decir, nosotros tenemos que saber primero diferenciar qué es la carta tropical y qué es la carta sideral. Aquí nos está diciendo primero que tenemos que evaluar de manera independiente usando con las técnicas de cada sistema en las revoluciones solares, ¿sí? Porque existe la revolución solar tropical, existe la revolución solar sideral. El retorno solar tropical, también conocida como revolución solar, es una herramienta astrológica que nos permite obtener una visión más profunda de lo que podemos esperar en el año. Es como una carta natal anual que se calcula para el momento exacto en que el Sol regresa a la misma posición natal, mientras que la astrología tropical se basa en la relación entre el Sol y la Tierra, enfocándose en la trayectoria aparente del Sol sobre la superficie terrestre. Este sistema se basa en las 4 estaciones del año. El retorno solar sideral. La astrología sideral se basa en la ubicación de una estrella en 0 grados de Aries, que siempre marca el inicio de la constelación de Aries. Cuando el Sol está en esa región del cielo estelar, se encuentra en Aries, sin importar la posición del Sol con respecto al Ecuador o la estación del año de la Tierra. Esa es la diferencia entre la carta tropical y la carta sideral. Debido a la precisión de los equinoccios, un fenómeno causado por una inclinación del eje de la Tierra que ocurre a lo largo de aproximadamente 26.000 años. El punto sideral de Aries se desplaza ligeramente cada año y como resultado la diferencia entre 0 grados de Aries y 0 grados de Aries sideral aumenta en el tiempo. Por ejemplo, tiene que pasar 72 años para que esa precisión de los equinoccios se mueva 1 grado. La llenanza, que es la diferencia en grados de estos dos sistemas, tanto la carta tropical y la sideral. Hasta el momento esa diferencia es de 25 grados. Y tenemos que esperar 72 años para que ese arreglo aumente 1 grado más. Gran parte de mi fuente proviene de la escuela de Hugo Bonito, de la escuela Huila y otros profesores astrólogos con que me he estado formando. Ahí voy integrando este conocimiento y compartiendo con la comunidad. Entonces Hugo Bonito inventó muchas técnicas, entre una de ellas fue la de fechas gemelas, que es usar las revoluciones de Plutón hacia el futuro y hacia el pasado, y sobre todo lo que hacía es interceptarlas en carta tropical, la carta sideral, la carta heliocéntrica, y hacía todas esas revoluciones de Plutón y las juntaba. Es decir, él también comienza a interceptar los sistemas, tanto la carta tropical y la carta sideral, también la carta heliocéntrica, y también trabajaba con la carta ascensional. Y también consideraba los 7 puntos personales de la carta natal, que es el ascendente, el ecuador celeste, el medio cielo, el vértice, la parte de fortuna, el sol y la luna. Y los aspectos entre puntos deben ser máximo 1 grado de orden. Ahora, en mi práctica he visto que hasta máximo no tiene que sobrepasar los 2 grados. 1 grado y pico le podemos dar tolerancia. Pero si queremos hacer muy exclusivos, hasta 1 grado de orbe. Por tal razón, las cartas deben estar rectificadas, más si estamos estudiando la carta de un país. Hugo Bonito también decía que las revoluciones solares, las influencias se dan incluso meses antes de formarse dicha revolución. También estudiaba las revoluciones solares ocultas. Los 7 puntos importantes de la carta astral. Hugo Bonito clasificaba los 7 puntos personales, cuando es una carta personal, pero aquí vamos a estudiar la carta astral de un país. Entonces sería el ascendente, el ecuador celeste, el medio cielo, el vértice, parte fortuna, sol y luna.
Entonces, el ascendente viene a ser la identidad nacional, la imagen pública, el carácter del país, la apariencia, la proyección exterior, el temperamento colectivo, las primeras impresiones, la actitud, el estilo, el comportamiento social, y ahí pueden seguir leyendo, ¿no? El ecuador celeste también es como si fuera otro ascendente, pero es una proyección del ecuador sobre la bóveda celeste. El medio cielo sería el gobierno, la autoridad, el liderazgo, el poder, el prestigio, reconocimiento, éxito. El vértex actúa como si fuera otro medio cielo. Nos va a ayudar para la parte predictiva. La parte fortuna va a representar un punto de suerte, prosperidad, bienestar. El sol puede representar al presidente, el liderazgo, los gobernantes, la identidad nacional, la esencia, la vitalidad, el poder. Indica la parte masculina. Mientras que la luna va a representar el pueblo, la masa, las emociones colectivas, la casa, el hogar. Hugo también decía de que la luna representaba la salud y también el trabajo. Las casas zodiacales. Bueno, existen diferentes tipos de casas del zodiaco: plácidos, topocéntricos, regiomontanos, Koch, meridian y entre otros. Y nosotros vamos a usar por convención la casa zodiacal plácidos. Y el sistema de casas topocéntrico también es uno de los que más se usa y es más exacto. Y para terminar la parte teórica, vamos a hacer una visión de esas 12 casas del zodiaco, pero una visión mundana. Por ejemplo, la casa 1 representa la identidad nacional y personalidad del país. Por ejemplo, la casa 2 representa la economía y los recursos nacionales. La casa 3 representa la comunicación, transporte y educación. La casa 4, fondo de cielo, representa las raíces y el pueblo, o son los que se oponen al gobierno. La casa 5, la cultura, la creatividad, el entretenimiento. Aquí pues están las apuestas deportivas, están también los escenarios del mundo de belleza, el mundo del deporte, está aquí. La casa 6, trabajo, la salud pública y las fuerzas armadas. La casa 6. La casa 7, las relaciones internacionales y los enemigos declarados. La casa 8, las crisis, deudas y transformación. La casa 9, religión, leyes, relaciones internacionales. La casa 10, el gobierno y poder. La casa 11, Congreso, movimientos sociales, la tecnología, están todas las organizaciones. Y la casa 12, secreto de Estado, instituciones y karma colectivo. Y para terminar la parte teórica, terminamos con los aspectos planetarios. Aquí adicional acabo de agregar los aspectos duales, que la mayoría desconoce. Lo que más se ha estudiado son los aspectos mayores, menores, hasta los aspectos exóticos, algunos que han estudiado astrología moderna, se estudian los aspectos compuestos, pero adicional la astrología predictiva que aporta Hugo Bonito son los aspectos duales, ¿no? Que son aspectos factor de 15. 15, 30, 75, 105, 150, 165. Claro, el de 150 y el 30 ya se conoce, que es el quincuncio y ese semisextil. El de 105, el de 165, el de 195, o sea, le vamos a sumar 15 grados más a los aspectos convencionales. Y llegamos a esos aspectos duales que también nos dan alguna información. Y más cuando trabajamos con planetas fuertes como Plutón. Este tipo de astrología se le da tanta predominancia a Plutón en la carta natal. Rectificación de la carta astral del Perú. Existen diferentes técnicas de rectificación. Unos usan la técnica de las direcciones primarias para su rectificación. Yo usé primero con la técnica de los atacires o direcciones simbólicas, luego lo afiné con las revoluciones de Plutón y al final, para poder verificar la segunda técnica, se ajustó unos segundos con la perluna y se llegó a una hora exacta. Bien, he tenido que salir de la diapositiva para poder compartir esta técnica, las técnicas de rectificación para la carta del país. En este caso, he lanzado más de 10 eventos importantes que marcó el destino del país. Por ejemplo, el incendio de Malvinas, que ocurre el 20 de 6 de 2017,
Y lo que está en rojo pues son las horas que se alinean, todos los eventos se alinean para las 10:43. Pero cuando uno rectifica la carta de un país, generalmente como el país hace más de 200 años, uno tiene que rectificar con la hora cero, hora de Greenwich. ¿Sí? Aquí tenemos que sumarle 5 horas más y minutos, ¿sí? Porque en ese tiempo hubo una corrección adicional en minutos. Pero no voy a entrar en detalle cómo se justifica cada evento con un atasir. Por ejemplo, esos son atasires de muerte: 156, 96, 45 y 13. La cuestión es que todo se alinea prácticamente para esta hora, ¿sí? 10:43. Pero si nosotros lo colocamos para hora de Greenwich, sería 15:40 y tantos. Una vez que se haya llegado a una hora más o menos con las atasires, que son los relojes, ¿sí? Vamos a usar otra técnica, que es la de fechas gemelas. Hugo Bonito decía que un sol del hijo equivale a una luna de la madre. En este caso, un sol del hijo, que puede ser una persona que haya nacido en ese territorio. En este caso lo usé yo, ya que mi carta natal está muy rectificada, y la luna representa el país. Entonces yo me llamo Leonel, entonces yo uso mis soles, los soles de Leonel y las lunas del Perú, y comienzo a usar la segunda técnica. Y con esto llego pues a una hora rectificada, que es 3:51:40, ¿sí? Pero hora cero de Greenwich. Luego, para poder verificar si esta hora, yo sé que era correcta esta hora, porque ya había rectificado con los atasires y con la de fechas gemelas. Ahora, una tercera técnica para estar más seguro aún. Entonces uso la técnica de proluna, ¿sí? Entonces encuentro para este evento, que es el folclore de Alianza, este accidente que ocurre el 8 de diciembre del 87, se alinea la proluna, que es el ascendente, digamos, progresado, con el valor real de la Lilith. Y esta progresión se justifica con una hora 15:51:44, es decir, tuve que agregarle 4 segundos más a la hora rectificada para llegar a la hora correcta. Entonces con esto digo, esta es la hora correcta, y con eso me quedé. Y esto van a ver que todos los eventos ocurren con esta hora del país. Entonces estas serían las dos cartas, una visión tropical y la visión sideral. Vemos que el Perú tiene un ascendente 20 de Libra tropical y 27 de Virgo sideral. Desde una visión tropical, esto nos revela que como sociedad valoramos el arte, la estética, sugiere una tendencia a la democracia, a la diplomacia y sobre todo la cooperación de asuntos exteriores. Si vemos que el regente del ascendente, que es Venus está en Leo, está ubicado en la casa 11, que es una casa social. Por esta razón, el Perú es sumamente sociable. Libra también es conocido por su indecisión, ya que siempre están buscando justicia, ¿ya? Esto podría indicar sobre procesos políticos o sociales donde se buscan consenso. Por ello, Perú aproximadamente tiene 600 abogados cada 100.000 habitantes, lo que es una de las tasas más altas de América Latina. Para poder justificar esta expansión con respecto a esta carrera, podemos observar de que Marte rige la 7, que es también donde están los abogados, están los enemigos declarados, ¿sí? Y la 9 también es una casa de leyes. Y Marte disposita a Júpiter y Saturno, y a su vez forma trígono con el ascendente, pues lo que hace pues es expandirse más dicha influencia
con esa carrera. Libra, el signo relacionado con el compromiso y el matrimonio, cuyo planeta regente se ubica en la 11. Está en el grado 23 y en Leo. Leo es un signo fijo. El grado 23 de Leo, por aportación de Nikola Stajonavic en su teoría de grados, corresponde a una energía acuariana. Y está en una casa de aire. Si vemos la disposición de Venus, el Sol es el que disposita a Venus. El Sol está en un aspecto de semicuadratura con Marte. Y Marte rige la casa 7. Por lo tanto, la relación con el matrimonio puede disolverse. Esto puede indicar que las relaciones de pareja se mantienen fijas por Leo, ¿sí?, cuando se viva de manera independiente por la casa 11. También me imagino, si no Leo, un toque machista existe en este rango. Y el grado también indica, esto puede prolongarse, o sea, esta relación de pareja puede prolongarse siempre y cuando se viva pues, de manera libre, independiente, o como el concubinato o la unión de hecho. Ahora, nosotros observamos también que Marte, que rige las relaciones con el extranjero, las relaciones internacionales, pues esto es favorable. Entonces, yo me imagino que las personas que viajan al extranjero, las relaciones maritales suelen ser armoniosas. Las relaciones con personas del extranjero también. Pero si hacemos una evaluación estadística que se ha incrementado en el año 2023 como más de 9.000 divorcios, que refleja una tendencia creciente a las disoluciones matrimoniales de ese país. Claro, tendríamos que evaluar para ese año qué es lo que está ocurriendo en el eje 1-7 y los planetas regentes, porque esa alza en divorcio. Pero viendo la carta general del país, tenemos una tendencia al divorcio y tenemos un respaldo de Marte trígono al ascendente que también asegura una buena sociedad, un buen matrimonio. Bien, el regente del ascendente, al estar en una casa social y humanitaria, Perú es un país reconocido por su diversidad étnica. Por ejemplo, el mestizaje lo vemos con Lilith en el ascendente. O sea, hay dos Lilith, hay una Lilith media y una Lilith verdadera. Esta es la Lilith verdadera. La Lilith media está a 2 grados prácticamente del ascendente. Entonces, el mestizaje lo vemos con Lilith en la casa 1 o en el ascendente, ya que la genética o el árbol genealógico lo vemos con la luna o Lilith o luna negra. En lo negativo, percibimos la oscuridad en nosotros y no en nosotros mismos. Allí entra el racismo. Y si lo vemos desde el lado del ascendente sideral, pues es Virgo, que es un signo muy servicial, clase trabajadora, y lo negativo sería pues muy selectivo, discriminativo, racistas, ya que es un ascendente Virgo y dentro de la casa 1 está la misma Lilith. Ahora, Virgo es un signo relacionado a los animales pequeños, a las mascotas. Es muy común aquí en Perú ver en una familia pues con animales, con mascotas, con gatos, con perros, etc. Y aquí también hay normas que favorecen a los dueños o a las mascotas defensoras de los animales. Ahora, el regente del ascendente tropical es Leo. Indica una sociedad creativa, artística, emprendedora, y desde el lado negativo destacaría pues el narcisismo, la soberbia y la arrogancia.
Si nosotros observamos el decanato del ascendente, que es el tercer decanato de aire, que viene a ser el mismo Géminis, es decir, un Marte en Géminis, o ver Mercurio también, pues Marte en Géminis. Por lo tanto, tenemos una sociedad comercial con mucha influencia en medios de transporte, comunicaciones. En lo negativo están los charlatanes, los embusteros, la picardía, la trampa, la hipocresía, y mucha gente pues importa, exporta, se relaciona con el extranjero. Ahora quiero compartir la influencia de Venus, que es regente del ascendente, con la Lilith media. Esta es la Lilith verdadera. Voy a salirme de esta diapositiva y compartir el software que produce esta carta. Y bueno, tenemos esta Lilith media que está en el grado 23, que está a 2 grados y unos minutos del ascendente, no es 3, es menos de 3, es 2 grados y 40 y tantos, más o menos. Entonces, Lilith le hace un aspecto sextil a Venus. Esto indica que somos capaces para integrar lo prohibido o reprimido en la vida. Hay mucha creatividad y potencial psíquica y evidencia en la sociedad peruana. A la sociedad le atrae lo misterioso y lo no convencional. Por eso también aquí en Perú es tan reconocido el ufólogo Anthony Choi. El ascendente Libra, cuyo planeta regente de la carta está en la 11, el Perú es reconocido a nivel mundial con muchos premios y reconocimientos. También se ganó 2 veces para Miss Mundo en menos de 50 años. Lilith, como la raíz primigenia, sextila regente del ascendente en la casa de la humanidad, en la casa 11, puede indicar que Perú es uno de los países donde podemos encontrar mucha información de los inicios de la humanidad. Yo diría que Perú no solo es una de las cunas de la civilización de América, sino del mundo entero. Por eso, hasta el momento, la cultura caral es la más antigua de América y el imperio inca es uno de los más grandes del continente. El país cuenta con un legado cultural invaluable, con 13 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre una de ellas es Machu Picchu, que se encuentra en Cusco. Durante el imperio inca, el Cusco fue considerado el ombligo del mundo. Y si nosotros observamos como que la casa 11 representa pues la humanidad, al lado de la casa 11, el planeta que está ingresando, la 11, viene a ser Mercurio, que representa los pulmones. Y la Amazonía sería los pulmones del mundo. Y este es el Mercurio de la Carta del Perú. Ahora si nos vamos al gobierno, que es la casa 10, el regente de la casa 10, que es la luna, el sol también que representa el presidente, el poder legislativo, es decir, el sol y la luna representan cargo de poder. Observamos de que la luna hace una cuadratura con Júpiter y también hace un aspecto de quincuncio, un aspecto adverso con Neptuno. Ahorita vamos a hablar sobre los significados de estos aspectos. Y también, pues, quincuncio con Urano, mientras que el Sol hace un aspecto de semicuadratura con Marte. Esto indica que los gobernantes tienen problemas legales por la cuadratura con Júpiter. Con la justicia se gana enemigos declarados que provienen de otros países, ya que el dispositor es Marte, ¿sí? Se corta esos lazos con otros países, pues México cortó esa relación con Perú por temas de Dina Boluarte, por ejemplo. Varios presidentes han intentado establecer regímenes autoritarios por el aspecto Sol-Marte o han consolidado dictaduras. El aspecto entre la Luna y Neptuno significa que a lo largo de la historia, entre los varios líderes, han enfrentado situaciones que los han llevado a renunciar al poder, ya que Neptuno es la renuncia, mientras que otros han promovido ideologías socialistas con el objetivo de transformar, ya que el quincuncio también es un aspecto de arreglo, de transformación. Han promovido, por ejemplo, ideologías socialistas con el objetivo de transformar la estructura socioeconómica del país. Una luna quincuncio
Con Neptuno son maestros del engaño. Neptuno son las cárceles, por lo tanto los líderes se exilian, van a las cárceles, porque Neptuno significa eso, las cárceles. Están en su burbuja, también Neptuno, también como que no saben en dónde están parados, pues también manejan eso también. Algunos presidentes van presos por el quincuncio con Neptuno, y la luna quincuncio con Urano puede indicar que los gobiernos se enfrentan a dificultades para mantenerse en el poder o que necesitan adaptarse a constantes cambios inesperados. También manifiesta noticias inesperadas por el mandatario que no puede controlar. Ahora evaluamos la salud pública. La casa 12, la casa 6, el ascendente, los planetas que pueden ser patógenos, que pueden estar en las casas. Por ejemplo, la casa 3 está relacionado con una casa de aire, es una casa relacionada a los pulmones. Y aquí encontramos a Neptuno, que son las infecciones. Y vemos que la luna también puede estar reflejando la salud. Según Hugo Bonito, la luna también refleja la salud. La luna quincuncio Neptuno. ¿Sí? Entonces, esto puede reflejar que la masa pues muere por temas de infecciones. Neptuno también rige pues la pandemia, las plagas, es Neptuno, y más si está en Capricornio. Entonces, si hacemos una revisión hacia el pasado, en el siglo XIX y siglo XX, pues surgió la viruela, la fiebre amarilla. Ahora, si vemos a Neptuno como planeta regente de Piscis, porque en la antigüedad siempre era Júpiter, pues si lo vemos de esta manera, pues ese Neptuno está en Capricornio, que rige la piel. Bueno, entonces vemos como la luna, un quincuncio, es un aspecto de salud. Bueno, está en Neptuno en tierra, pues infecciones en la piel, también pues por cuestiones de casa 3, pues por cuestiones de vías respiratorias, infecciones. Ahí está la fiebre amarilla. Ahora, si nosotros comenzamos a observar bien la casa 3, que es de las vías respiratorias, estos dos planetas están retrógrados, cuyo planeta regente de esta casa es Júpiter. Está en Aries, signo cardinal, y una casa angular. Eso significa de que esta enfermedad, la gente que tiene esta patología, se acelera y con la cuadratura, pues de repente puede generar mucha muerte. Júpiter cuadratura Luna. Como que no hay salida por la cuadratura. Quincuncio con Neptuno y el regente es Júpiter. Está angular y forma la cuadratura con la. Esto puede indicar infecciones en vías respiratorias. Por ejemplo, hace décadas fue la tuberculosis, la cólera, la influencia H1N1. Si nosotros observamos la cúspide 12, que está en Virgo, cuyo planeta regente es Leo, Mercurio en Leo, retrógrado. Por lo tanto, enfermedades de hipertensión, problemas de sangre. Por lo de Virgo puede ser el páncreas, los intestinos. Por ejemplo, enfermedades de diabetes en la sociedad peruana también. Ahora, si observamos Plutón en Piscis, retrógrado, cuadratura Urano, bueno, la casa 6 es la casa de salud pública también. Piscis puede hablar también de una condición también de infecciones, y Plutón puede hablar de lo masivo, ¿no? Muerte masiva, pues en la salud, en temas de infección, o en lo que tiene que ser transformado, regenerado o corregido, ¿no? Todo es en la área de salud. Ahora, en la carta del Perú tenemos Quirón en Aries, retrógrado en la casa de la salud. Indica que Quirón cada 50 años vuelve a retornar. En el año 2020, Quirón ingresa hace sus tantos retornos y vuelve a la posición de Quirón en Aries. Es donde ocurre la pandemia. Entonces ocurren muchas muertes, se activa la salud. Yo hace 3 años antes de que ocurra la pandemia, había predicho de que se iba a ocurrir esto, porque iba a alinearse, iba a activarse Quirón, en su retorno de Quirón, pues iba a afectar en la salud.
Y eso es lo que debemos priorizar como peruanos en la salud pública. Bueno, ahora usaremos las técnicas de Hugo Bonito. Su aportación es usando los sistemas tropical, sideral, heliocéntrica, y luego estoy interceptándolo como si fuera una sinastría o como si fuera tránsitos, ¿sí? Sobre todo la carta tropical y sideral, esa es su gran aportación también, entre una de sus aportaciones. Aquí debo aclarar que podemos usar cualquier sistema de casas. Lo que vamos a priorizar allí pues son los ángulos, el ascendente, medio cielo, descendente y del liceo. Y los aspectos que hagan a esos 4 puntos tiene que ser menos de 2 grados de orbe, ¿sí? Y, por ejemplo, si hay un planeta que ingresa por el ascendente, pues generan nuevos acontecimientos a lo que representa el planeta, o algún planeta que ingresa por el medio cielo, pues también puede estar generando algo en el ámbito social o en el ámbito relacionado con el poder, ¿sí? Gladys Sender, que es la madre de Christian Meyer, se convirtió en la primera peruana y primera latinoamericana en ganar Miss Universo en el año 1957. Ahora, aquí tenemos que levantar la revolución solar del año anterior, porque nosotros celebramos el 28 de julio y aún no se culmina, para ese entonces no se culminaba la revolución solar del año 56. ¿Sí? Entonces levantamos la revolución solar, entonces levantamos la revolución solar tropical, levantamos la revolución solar sideral, ya son 2 cartas, pero esa carta revolución solar tropical la transformamos en sideral y heliocéntrica, y en la carta de la revolución solar sideral también la transformamos en tropical y en heliocéntrica, es decir, se generan ¿cuántas cartas más? Se generan 6 cartas, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Bueno, aquí tengo las 2 cartas, tanto la carta tropical y sideral del país. Voy a la opción donde dice retorno, selecciono estas 2 cartas, revolución solar, y aquí pongo el año, que es 1956. El nombre es 1956 y obviamente que es para Lima. Y se genera estas 2 cartas, ¿sí? La tropical del 56 y la sideral del 56, las 2 cartas de revolución solar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta carta de revolución solar, pongo aquí revolución solar tropical de 1956, lo guardo, esto lo transformo en carta sideral. Acá, claro, voy a colocar entre paréntesis sideral para poder saber que se transforma en sideral. Lo guardo y esta también se convierte en carta helio, carta heliocéntrica, entonces lo convierto a esta carta heliocéntrica. Y la carta de la revolución solar sideral, voy a poner revolución solar sideral de 1956, esto lo guardo y esto se transforma en revolución solar sideral pero vista desde tropical. Y aquí cambiamos a tropical y esta lo vemos también desde una carta helio, y esto es helio y zodíaco sideral. Ahí está, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. La primera combinación es pues primero ver la carta sola, la carta tropical sola, la carta sideral sola. Luego podemos interceptar la carta tropical de la carta natal o la carta astral del Perú con la revolución solar. Aquí también podemos interceptar. Luego interceptamos también la carta sideral del Perú con la revolución solar del Perú. Es otra información más. Luego también podemos observar la carta sola, pero esta carta sola tropical la interceptamos con su versión sideral y ahí está. Podemos ver la carta heliocéntrica sola, ¿sí? Que es la tropical de la revolución, y nos vamos a la revolución solar sideral y lo vemos con su versión que es tropical y la interceptamos, y aquí tenemos otra información más. Y último podemos ver la carta heliocéntrica sideral. Todas estas combinaciones nos dan tanta información de lo que pueda suceder en ese año para el país o para cualquier persona en la carta
si es una carta natal. Aclarando, nosotros tenemos que estar seguros de que la carta que estamos leyendo está precisa, está rectificada. Por eso primero se recomienda rectificar la carta. Bien, vamos a la diapositiva. Bien, ¿qué sucede aquí en esta carta sola de la revolución solar tropical? Que se forma un aspecto compuesto, un cometa, planetas en aire, Venus en aire, Neptuno en aire, el medio cielo obviamente en aire, y el disparador que es Plutón. ¿Ah? Entonces, si nosotros observamos qué es lo que acontece primero en el año, pues Venus en una casa angular es algo nuevo que acontece. Pues como hace un trígono con Neptuno, pero a cierta condición de idealismo Neptuno, ¿sí? Venus rige la casa 5, que son las competiciones, que son los juegos, la diversión, el modelaje. Bueno, está en una casa angular aire, que hace trígono al medio cielo, que también puede generar, pues, que puede ganar, ¿sí? Y más, pues, está siendo recompensado o reforzado con Neptuno y a la vez con Plutón, ¿sí? Veremos qué más sucede. Que si interceptamos la carta tropical y lo vemos con la sideral, ingresa Venus en el ascendente o Venus en con el ecuador celeste, ¿sí? Claro, el vértex, que es un punto de medio cielo, que es lo que sale el sol, el rey o la reina en este caso, ¿no? Marte arriba, angular, puede generar algo relacionado al ejército, puede estar representando la parte masculina, al deporte, al fútbol, por ejemplo. Sí, ahí vamos a ver qué es lo que puede estar representando ese Marte en el medio cielo. Y viendo desde la carta heliocéntrica podemos ver Venus arriba, ¿sí? Que otra vez el mundo de la belleza, el mundo del tema de la Venus, ¿no? Y vamos a sacar la conclusión de lo que dice, ¿no? En el año 56, elecciones democráticas. Bueno, Plutón en el medio, en el IC, abajo, quiere decir que finaliza algo, finaliza un gobierno, ¿sí? En el año 56, voto femenino y el regreso del APRA a la política. Es el aspecto compuesto de cometa que hemos visto en aire. ¿Por qué? Porque el APRA tiene que ver con el socialismo, que es Neptuno, ¿sí? Y eso es en ese aspecto compuesto en aire que genera algún acontecimiento nuevo, porque se ven en el año 57, crisis económica. Ahora aquí lo que falta es interceptar. Aquí lo que vamos a hacer es interceptar la carta tropical del Perú con la revolución solar. Podemos ver que el ascendente de la revolución solar cae en una casa de deudas, ¿sí? De la parte económica. Ahí tenemos que ver también los aspectos que hace, pues, el ascendente con Urano, el aspecto que se va formando, pues vemos que el ascendente es una cuadratura con Plutón, por eso la crisis económica. Ahora vamos a la diapositiva. Entonces vemos el triunfo de Gladys Sender, es cuando Venus está en el medio cielo, Venus conjunción en el EQ, y claro, también vemos ese aspecto compuesto de Venus con la octava superior de Venus, que es Neptuno, ¿eh? Vemos Venus, trígono medio cielo, trígono también a la octava superior de Venus y también el respaldo de Plutón. Obviamente que tenía que ser ganadora en ese año a una reina, ¿sí? El reinado ya lo hemos visto por la influencia de Neptuno también, y en el vértex conjunción Sol, en la otra perspectiva que hemos visto. Ahora, Perú no era potencia futbolística, pero organizó el sudamericano del 57. Esto puede indicar cómo es Marte en el medio cielo, mostrándose Marte, que es el deporte, se muestra en el Perú, ¿sí? El regreso de la democracia, pues tras 8 años de gobierno militar, pues ya sabemos que tiene que ver con mucha influencia de aire, de Libra, de Neptuno, de Venus, la octava superior de Venus y el medio cielo, ¿no? Toda esa influencia
venusina, con el medio cielo, y con Plutón, que tiene que ver con el poder, la política. Esta sesión solamente era para poder justificar las ganadoras de Reina de Belleza, ¿no? De Miss Mundo y Miss Universo, pero adicionalmente ya han salido más cosas, lo cual estoy compartiendo. Bien, vamos a la Miss Mundo, ¿sí? Ganadora del 16 de noviembre del 67. Ahora aquí tenemos que levantar la revolución solar del año 67. Y comenzamos a evaluar primero la carta interceptada como tránsito. O sea, la revolución solar lo colocamos sobre la carta natal y lo evaluamos solamente como si fuera un tránsito. ¿Qué observamos? De que el regente del ascendente cae en la casa de los premios, ¿sí? En las organizaciones. Bueno, está en Virgo. Luego dice que el dispositor de Venus es el mismo Mercurio y Mercurio es angular, es decir, pues esto genera reconocimiento. Entra pues el Perú es reconocido. ¿Qué más? Que Júpiter, el planeta del Olimpo, que también pues genera regalos, premios, protección, justamente cae en una casa 11, que tiene que ver con una casa también de premios y recompensas. Está en Leo. Y si seguimos la disposición de Mercurio, porque la luna rige el medio cielo, que es la parte pública. Vemos que la luna cae en una casa angular en Aries, pero esa luna hace conjunción con Júpiter. Vemos de que bien el medio cielo está alineado con Júpiter y que el dispositor del regente del ascendente pues también está en el medio cielo. Esto también puede generar como cierta recompensa siempre y cuando lo veamos con disposiciones, sin leer tantos aspectos, con puras disposiciones. Si lo vemos desde otra perspectiva, la carta solar tropical sola, vemos que el regente del ascendente es Saturno y el regente de los premios es Júpiter, y estos dos planetas están en trígono. Lo vemos desde una carta heliocéntrica, ¿no? Que el ecuador celeste le hace un sextil a Mercurio. El sextil es como agrupaciones, grupos, proyectos. Mercurio tiene que ver con comunicación, pero esto no me está hablando del mundo de la belleza. Bien, entonces la primera carta, que es la interceptada, la carta natal con la retorno solar, esto sí lo que sí me muestra que el Perú sale ganador en ese año y es reconocido a nivel mundial porque Venus está en la casa 11 y vamos a su disposición, que es Mercurio, y luego la luna, que es el dispositor de Mercurio y hace conjunción con su Júpiter natal, pues ahí sale ganadora. Bien, voy a correr porque son varias dispositivos. Entonces las conclusiones de ese año, pues gana el Miss Mundo. La compra de aviones se da porque Mercurio en el medio cielo, dispositado por la luna en Aries, Júpiter, ¿sí? Se compra aviones. Bueno, en Perú, en una casa de comercio, trígono Júpiter, y Júpiter también rige la 11. La parte de la aeronáutica tiene que ver con la 11 también. Bueno, si lo vemos de esta perspectiva, pero según la perspectiva que yo he visto, con ese Mercurio que está en el medio cielo, es dispositado por la luna, y en Aries, conjunción Júpiter-Saturno. Claro, aquí genera cierta tensión, ¿sí? Por esa compra que se está haciendo. Esta de aquí. Mercurio, que es las compras, las nuevas compras que hace, que esto es a nivel social. Luego va la luna y esto genera digamos, discordia, pues a nivel internacional.
generó una tensión con Estados Unidos. En 1967, el fútbol peruano comenzó a destacar con jugadores como Teófilo Cobillas, pues Saturno regente de la 5 Trígono Júpiter. ¿Sí? Ya los jugadores pues empiezan a ser reconocidos, son talentosos. La inauguración de la vía expresa, eso es porque el ascendente hace sextil Mercurio, y Mercurio conjunción medio cielo, o sea, tiene que ver mucho con en las calles, mucha influencia con los medios de transporte. El tema de la devaluación monetaria y las crisis económicas se ve que el ascendente hace una conjunción con Saturno retrógrado. Obviamente la gente pues entra en crisis. En ese caso, cuando nosotros vimos en la revolución solar anterior, es cuando el ascendente cae en la 8, hace cuadratura con Plutón. En este caso, este ascendente hace conjunción al Saturno natal y genera esa escasez. Saturno puede generar cierta escasez cuando está en un estado no tan bueno, ese Saturno retrógrado, y Marte en casa 8, conjunción medio cielo, entonces, o conjunción con el vértice, y eso es lo que se ve. El vértice es como si fuera otro medio cielo, entonces se está viendo mucho el tema de la devaluación monetaria y la crisis económica. Por eso, entonces si nosotros vemos, acá está, el ascendente hace conjunción Saturno, que es lo que genera la crisis económica. Por otro lado, esto es el tema a nivel comercial o a nivel pues, en los medios de transportes, de la vía expresa que se habló. Y está el vértice conjunción Plutón, también es lo que se está viendo mucho a nivel internacional, ¿no? con gente de poder, ¿no? Esto también puede indicar pues, gente de países de poderosos como Estados Unidos. Majo Mantilla. Ella es ganadora de Miss Mundo, la segunda ganadora, y eso ocurre en China. ¿Sí? Tiene que haber una influencia de casa 9 también. Entonces levantamos la revolución solar de 2004 porque es ganadora del 4 de diciembre, entonces de ese año pues se hace la revolución solar y se evalúa al menos pues las casas digamos, de talento, de competencia, pues podría ser el escenario, pues es el mismo Venus, la regente de la 5, y de la casa de las recompensas, pues la casa 11. Y estos dos planetas están en trígono. Y pues lo que es la casa de la competencia, los escenarios, tenemos ahí a la rueda de la fortuna. Como ven, no hay una regla general, hay que también tener buena intuición para llegar a esos resultados. Luego comenzamos a ver también desde otra perspectiva. Aquí esta es la carta natal con la revolución solar tropical. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Claro, este sextil que viene de aquí, ¿sí? Que son regentes de la 11 y la 5, lo vamos a ver acá. Entonces, podemos decir de que Venus rige el ascendente. ¿Sí? Venus rige el ascendente, es decir, Perú yéndose al extranjero, acuerdos internacionales, y hace conjunción con Marte. Sabemos que Marte tiene influencia jupiterina, ¿sí? Porque Marte es dispositor de Júpiter. Entonces quizás pueda salir ganador porque Venus se alinea a Marte, y además porque Venus hace un sextil con Marte y Marte hace un sextil con Marte, y que Venus se hace un sextil, se forman sextiles. Y para finalizar, el vértex, que es la meta o como si fuera otro medio cielo, apunta a Júpiter, que también sale ganadora, y con eso ya sería suficiente. Pero si comenzamos a levantar más cartas, ¿qué es lo que más se observa también? Que es que el ascendente del Perú se conecta con el nodo sur en Leo, en la casa 11, que es la humanidad o pues las recompensas. Quiere decir que el Perú vuelve a repetir algo relacionado a Leo, al reinado, ¿no?
se vuelve a repetir. Para algunos eso puede significar algo negativo, ¿no? Pero desde otra perspectiva puede decir, bueno, que es algo que se vuelve a repetir, ¿no? O un corte, eso es algo que ya no debería volver a repetirse, pero se vuelve a repetir. Y Saturno en el medio cielo puede indicar, pues en el año, nuevas estructuras, comienza a generarse pues nuevas construcciones en el año, puentes, pistas. Vamos a ver qué es lo que indica aquí, rápido. Bien, esta es la primera explicación, cómo sale ganadora, y hasta con el ascendente conjunción nodo-sur. El incremento de la economía pues está cuando Toledo gobernaba, Marte regente de la 2, sextil Venus, obviamente el ascendente de la población, el Marte rige la 2, que es la economía, por eso se fluye, por eso comienza a crecer la economía, aquí dice un 5.1%, Marte regente de la 7, sextil Venus, que regente el ascendente, y el Vértice conjunción Júpiter, pues Perú firmó acuerdos comerciales con varios países y fortaleció relaciones con Estados Unidos y China, pues esto es lo que indica pues una buena alianza, comienza a relacionarse con gente, con países, ¿sí? Los tratados de libre comercio. Por ejemplo, aquí la expansión del sector construcción, pues Saturno en el medio cielo, inversión en infraestructura, boom inmobiliario, acceso a viviendas, obras públicas, crecimiento de empleo, pues Saturno en el medio cielo, o también Saturno posición IC, que es la casa, ¿no? Que tenemos que entrar a construir, puentes, inversión en infraestructura, viviendas, obras, etc. Y los escándalos pues también pueden generar pues cuando Saturno ingresa al medio cielo, con respecto al escándalo de corrupción. Y la corrupción lo vamos a ver más adelante con Fujimori cuando tiene una influencia de Lilith. Bien, Plutón y los cambios de gobierno. He visto que Plutón, cuando hace malos aspectos al medio cielo, puede generar inestabilidad al gobierno o le quita el poder. O hay una transferencia de poder cuando hay aspectos duales, ¿no? Como por ejemplo el semisextil o el quincuncio, aspectos de 15, de 165, 195, etc. Y también pues tenemos que observar cuando el Plutón le haga aspectos al vértex también. Y como mínimo le vamos a dar tolerancia menos de 2 grados. Y también podemos observarlo con los tránsitos, con las progresiones y sobre todo en la revolución solar tenemos que interceptar esos 6 cartas para encontrar esa influencia de Plutón. Aquí vamos a estudiar rápido entre las varias constituciones que han habido en estos años, en estos más de 200 años, 3 las más importantes. El de 1860 se promulga el 13 de noviembre, por lo tanto la revolución solar tiene que ser del 1860, aquí les muestro. ¿Y qué es lo que está importante aquí? Es el tránsito Saturno-Saturno, ¿vieron? Entonces el medio cielo también de la revolución solar hace una oposición a Marte. Entonces, para mí esa es la mejor constitución porque hay un trígono Saturno-Saturno. Por eso aquí se fue la que estuvo más estable y duradera, porque Saturno genera esa estabilidad. Fue la que más tiempo estuvo vigente, equilibró el poder entre el presidente y el Congreso y permitió el crecimiento económico y político del país en este siglo XIX. ¿Sí? Ahí podemos seguir observando, pero vamos a la Constitución del 79, que vamos a encontrar, bueno, al menos que puse Júpiter ingresa en la cúspide de 11, ¿sí? Que es el Congreso, pero no más encontramos en esta carta de 78 tropical. Y aquí seguimos observando que el vértex, algo se está mostrando, algún cambio, alguna renovación, algo en lo político, pero más no nada. Seguimos viendo, interceptando. Y la luna se conecta con Marte, ¿sí? Y Plutón en el medio cielo.
ahora mismo no encuentro nada, pero aquí sí, aquí estaba escondido, ¿no? ¿Qué es lo que entra por el ascendente? O sea, el ascendente o el ecuador celeste hace conjunción con Saturno, que son los cambios de leyes, de normas de la nueva constitución. Eso es lo que se estaba formando, o lo estaba diciendo esta carta de revolución oculta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la carta de revolución solar del 1978, pero lo pasamos a sideral y lo interceptamos. ¿Y qué pasa por el ascendente? Saturno. O sea, ¿qué pasa? Bueno, el ascendente pasa por Saturno. Y bueno, esto es lo que genera ese cambio. Y vemos la última constitución, la más corrupta, y es la que está vigente ahora. Y van a ver que por qué es corrupta, tiene influencia con Lilith. Lilith marca la corrupción, lo oculto, lo negro. ¿Sí? Bueno, entonces vemos lo siguiente, que el 31 de octubre es aprobada en referéndum el 31 de octubre, es decir, la revolución solar tiene que ser del 93 también. Aquí quizás no se observa tanto, ¿sí? Júpiter rige la 11, Júpiter está en una casa cadente en Libra y esa le forma un quincuncio con el ecuador celeste. Sabemos que Júpiter rige el Congreso y el Congreso tenemos allí pues gente pues Lilith en Piscis que engaña, estafa, pues esa relación, la corrupción en el Congreso, ese es Júpiter que rige la 11, dentro de la 11 está Lilith y esa 11 que lo rige Júpiter está en una casa, como les digo otra vez, una casa cadente, de una casa de adaptación, y él forma un quincuncio con el ecuador celeste, que es la misma población, que es el Perú, que no está acorde a los cambios nuevos de constitución, porque van a generar una transformación que va a perjudicar al peruano. Bueno, eso es desde mi perspectiva, porque incluso no es un aspecto favorable, es un aspecto que perjudica. Seguimos viendo, aquí no me muestra casi nada, sigo avanzando y vemos que Mercurio está angular. Obviamente que aquí me puede estar indicando que los medios de comunicación, los medios de transporte, pues hay mucho movimiento en los medios de comunicación. Sigo avanzando para que observen lo siguiente. Aquí está, eso es lo que quería mostrar. Saturno es la zona ley de la nueva constitución y vemos de que Saturno está haciendo conjunción con Lilith y que Lilith lo corrupto, lo sucio, y eso es lo que se está viendo Saturno con Lilith. Entonces, como sugerencia, para que el Perú mejore, también tiene que ver una mejoría en sus leyes, que erradicar esa suciedad, esa corrupción, pues dentro de esa constitución debe haber un cambio a nivel constitucional. Y seguimos ya finalizando con las caídas de los gobernantes. ¿Cuál es lo curioso de esta técnica de revolución solar? Que podemos irnos los años que queramos desde el momento donde se proclama la independencia del Perú. Es decir, podemos irnos 500 años hacia atrás. ¿Qué pasó en el momento donde llegan los españoles? Podemos levantar, si tenemos esas fechas en la historia, y podemos corroborar si esto fue cierto o no. Entonces he podido investigar sobre la captura de Atahualpa y su último momento, pues donde lo torturan, ¿no? Todo eso se ve en la revolución solar, en el momento donde él muere, y lo veremos. La ejecución de Atahualpa ocurre el 26 de julio de 1533. Podemos levantar la revolución de ese año de 1533 para ver qué es lo que ocurre allí en el gobierno. Y aquí queda. Aquí vamos a ser un poquito lentos en el análisis y vamos a observar la casa 10. Vamos a usar las casas derivadas también. Por ejemplo,
Los regentes de la casa 5, ¿quién está? Sería Saturno y Urano, ¿sí? Pero si nosotros observamos que la casa 5 viene a ser la casa 8 de la 10, esta es la casa de la muerte del gobernante. Y los planetas regentes son Saturno y Urano, es decir, que la muerte va a su casa personal, digamos. Urano ingresando a su casa 10 y Saturno también. Urano, Mercurio y Saturno están en Cáncer, por lo tanto su muerte es pública. La dignidad de Saturno está en exilio, por lo tanto los enemigos declarados vienen a él. La muerte viene a él. Al estar en Cáncer es público. Urano en el medio cielo marca sucesos inesperados al gobierno o al gobernante. Mercurio por las casas derivadas, pues rige la 12. Esta es la 12 de la 10, que es encarcelamiento, autocastigo, sacrificio, bautismo. Y posteriormente, Mercurio rige la 12, que es la 3 de la 10, que es una casa relacionada a la comunicación o las calles, que son los medios de comunicación, las calles. Por tal razón, la muerte del Inca se dio en las calles y lo sacrifican. Se dice que lo ataron en un tronco en su espalda, similar al simbolismo del Cristo crucificado en la cruz. Obviamente, pues Saturno está allí. El regente del medio cielo es la luna. Vemos que la luna está en la casa 9, pero está en la 12 de la 10, formando una oposición a Neptuno y Urano. Está en Géminis. Habla de una dualidad. La luna es el alma, Urano es la libertad y Neptuno es el bautismo. Antes de su muerte, el fraile ofreció a Atahualpa un bautismo para que su alma se libere o se salvara. Allí vemos esa dualidad de Géminis, porque la luna está en Géminis. Por eso le pusieron o lo bautizaron con el nombre Francisco, que tiene dos nombres. Y luego lo estrangularon con un garrote débil, que es algo nuevo para los incas. Su muerte es algo diferente. En el tarot, el ahorcado es la carta 12 del arcano mayor, es decir, la luna. La luna está en una casa 12 por casa derivadas. Y esta forma aspecto de cuadratura con Plutón, si ven. Entonces aquí el terrorismo, ¿sí? Pues es masacrado el gobernante. La luna cuadratura Plutón, una T cuadrada Plutón-Urano. Indicaba las muertes masivas en ese año y la caída del Inca Atahualpa. También observamos cómo el medio cielo hace contacto prácticamente a menos de 2 grados con el infortunio, que es la casa 2 de la economía, lo cual incide a las tragedias del gobernante. Se aplicaron juicios dogmáticos en su contra, el infortunio en el sector de la economía del imperio incaico con el medio cielo. Podría haberse relacionado como el Inca Atahualpa ofreció oro y plata a los españoles para su liberación. También observamos a Júpiter retrógrado, quincuncio Saturno. Eso indica los saqueos, apropiación de patrimonios del imperio incaico por parte de los españoles. Si observamos también, Plutón forma un aspecto de 195 grados con el medio cielo. La luna hace una cuadratura con Plutón. Vemos mucha influencia sobre la caída del gobernante y la transferencia de poder. Al final pues muere Atahualpa y los españoles colocaron en el poder a Tupac Hualpa, un inca títere, para justificar su conquista. Entonces llegamos a la conclusión de que siempre hay un Plutón adverso al medio cielo y al vértice cuando hay caídas de gobernantes. Aquí vamos a ver el derrocamiento de José de Ribagüero y vemos como Venus, que es regente del medio cielo, cuadratura con Plutón. Aquí vemos como Plutón hace un aspecto adverso, peso de factor de 15, es un aspecto dual que estaba compartiendo hace un momento con el medio cielo.
el derrocamiento de José Luis Bustamante, al menos tiene que haber dos efectos de Plutón donde me puede hablar de que puede haber una caída o finaliza el gobierno, una transferencia de poder, derrocamiento o la pérdida de poder de algún gobernante. Por ejemplo, aquí vemos como el vértex, aspecto dual con Plutón, y Plutón, aspecto de 30 grados, un aspecto de semisextil con el medio cielo, ¿sí? Aquí ya van dos. En la segunda vemos aquí un aspecto de quincuncio vértex con Plutón, que es para la revolución solar del 48, y el derrocamiento de Fernando Belaúnde Terry. También tenemos que encontrar algo, al menos aquí nos está diciendo lo siguiente: el gobernante en esta carta de revolución solar, Saturno, está en caída. Saturno en Aries está en una casa 12, la casa donde pierde poder, es aislado, retirado, pues la baja popularidad, la pérdida de la imagen, la caída del gobernante. Pues Saturno está en Aries, está en una casa 12 de encierro, de casa, de exilio. Y además, pues el dispositor de Saturno, que es Marte, está en caída. Marte en Cáncer es caída y está en una casa final. Cae el gobernante, según viendo la disposición, no aspectos. Si lo vemos con la influencia de Plutón por aspectos, un vértex aspecto dual con Plutón. Aquí también, desde otra perspectiva, Plutón, aspecto de 15 grados con el vértex, o vértex aspecto de 15 grados con Plutón. Para el derrocamiento de Juan Velasco Alvarado también vemos la influencia del medio cielo, aspecto adverso con Plutón, igual el medio cielo, cuadratura con Plutón. Igual vieron al medio cielo, aspecto con Plutón. Todo es con la revolución solar de esas 6 cartas que se generan. Aquí la renuncia de Alberto Fujimori tiene que ver también, tiene que ver alguna influencia de Plutón, porque obviamente hay una transferencia de poder, obviamente hay otro presidente que lo reemplaza, pero la renuncia puede estar relacionado también con Neptuno. Aquí, por ejemplo, vemos como el regente del medio cielo es Venus, que está en Leo, que es dispositado por el Sol, y el Sol está haciendo un aspecto de quincuncio con Neptuno. ¿Ves? Ahí está el engaño, la renuncia, la ausencia del presidente, también puede estar hablando de ello. El Sol está en una casa 7 de acuerdos, pero si seguimos observando como el medio cielo, que es el gobernante, hace conjunción con Lilith, es la corrupción del presidente. Si seguimos observando, aquí vemos como el medio cielo hace un aspecto de quincuncio con Neptuno, que habla de la ausencia, la renuncia del presidente. Igual el vértex, aspecto dual con Plutón, hay como una transferencia de poder, también como que ya el poder del presidente pues comienza a menguar, o le quita el poder Plutón al gobernante. Igual de esta manera también se encuentra este aspecto dual vértex con Plutón, ¿vieron? Entonces siempre va a haber, al menos tienen que haber dos aspectos duales de cuadratura, quincuncio, semisextil, aspecto de 15 o factor de 15 con el medio cielo o el vértex, para que me esté indicando pues que es pues la caída del gobernante, o pues ya termina su gobierno. Renuncia de Pero Pablo Kuczynski, igual aquí vemos como una renuncia, ¿vieron? Medio cielo, semisextil, Neptuno. El presidente renunció, aquí dice renuncia, ¿no? Aquí vemos también cómo puede estar finalizando el gobierno, que Plutón está en el bajo cielo, en el liceo. Igual el vértex, aspecto con Plutón adverso, ¿sí? Y podemos ver la vacancia del presidente, como a él también lo retiran. Vemos como esa luna está en caída, ¿sí? Y que esa luna, que tiene que ver con el gobernante, está haciendo un aspecto adverso con Plutón. Igual el medio cielo también hace un aspecto adverso con Plutón. La destitución y arresto de Pedro Castillo, bueno, tiene que ver al menos una relación con Neptuno, porque es la cárcel, y también de Plutón. Entonces vemos vértex quincuncio Plutón,
vértex quincuncio Plutón, ya van 2. Vemos vértex quincuncio Neptuno, ¿sí? Y medio cielo aspecto de 15 grados con Plutón. Medio cielo aspecto de 15 grados con Plutón. Hay bastantes aspectos de medio cielo vértex con Plutón. Y los pronósticos del 2023, 24 y 25. Esta sería la revolución solar del 2023. Como se observa, pues quienes tomarían mayor relevancia, pues la energía solar, los empresarios, los niños, los presidentes. Y vemos cómo el Sol hace un aspecto de quincuncio, un aspecto puede ser de salud, de muerte, de regeneración, de transformación, con Saturno, que está pues en una casa de muerte, de cirugías, ¿sí? Y Saturno rige la 6, es decir, pues que los artistas corren riesgo a morir cuando quieren hacerse una cirugía, algún tratamiento, o hay artistas que mueren por temas de salud. Los niños pueden recibir acosos o son vulnerables, ¿sí? Y mira, fíjense qué es lo que ocurre, ¿no? Muere la actriz peruana María por muerte de salud, el Sol. Muere el cantante peruano Pedro Suárez Vértiz, bueno, el Sol. Esto de aquí lo voy a levantar por revolución solar y progresando día por día para que vean que esto es exacto. Muere cantante peruana Muñequita Sari por una cirugía de liposucción, ahí está. Muere el cantante Iván Cruz por salud. Muere el futbolista. Bueno, este de aquí esto no coincide porque no es del año, así que esto no coincide. Es del año 2023 hasta el 7 de 2024. Aquí este es 12. Niño costero, claro. Saturno está en agua, Piscis, tiene que ver con la salud, pues interfiere pues con respecto al Sol, que es el niño, genera pues algún tipo de desastre pues a nivel de lluvia, ¿no? El tema del niño. Fíjese bien, el Sol rige la 1 y Saturno rige la 7. Entonces aquí puede generar una alza en divorcios, porque las parejas no son compatibles, y crecen los divorcios y bajan los matrimonios. Ahí está. Esto es lo que les expliqué. Tenemos la revolución solar, que es el Sol está aquí, y comenzamos a progresar el ascendente día por día, 1 grado por día, durante todos estos 360 grados. Y también, como se mueve el ascendente, también se mueve todas las cúspides. Entonces, cuando muere Pedro Suárez Vértiz, aquí está casi 1 grado por día, la cúspide de 8, que viene de aquí, esta cúspide de 8, la casa 8, toca al Sol. Y justo, pues, bueno, cerca a Saturno, ¿no? Toca al Sol, que indica pues que la muerte llega a algún artista para ese día. En esta revolución solar, quiere decir que este artista, Pedro Suárez Vértiz, fue un personaje muy importante, trascendental en el Perú. Ahora, ¿por qué digo que es un pronóstico de 2023? Bueno, y esto ya lo tengo publicado hace años, a partir de 2024. Entonces 2024, 2025 es lo que toca con respecto a los pronósticos. Esta sería la revolución solar del 2024. Nos toca un ascendente Escorpio, es decir que los peruanos estamos pasando por una etapa de transformación, nos estamos conectando con la energía escorpiana. Generalmente los que tienen energía escorpiana son países de primer mundo, países que tienen que ver con países orientales como la China. Además, pues el Perú está en una casa social que tiene que ver con acuerdos internacionales, acuerdos comerciales, Géminis, el sextil pues a nivel de repente mundial, y estas organizaciones por el sextil, en este caso fue la cumbre de la APEC, que Perú fue anfitrión,
Y pues también ahí donde se estaban comercializando mucho los autos, ¿no? Pues en Marte, en Géminis. Más que el representante del Perú, pues es la misma Dina Boluarte, que también era Géminis. Los aspectos adversos que podemos observar es pues Mercurio, quincuncio Plutón, Venus, quincuncio Saturno. Hemos visto que los aspectos de quincuncio generan transformación, muerte, salud, y Plutón podría ser pues gente de mucho poder o el mismo terrorismo, ya que vemos como Plutón está haciendo aspecto retrógrado. Entonces aquí puede estar afectando a los medios de comunicación, a los cantantes. Mercurio puede estar afectando a los medios de comunicación, a los periodistas, la censura de los periodistas, matan a los periodistas, matan a los jóvenes, accidentes a nivel automovilístico, por ejemplo. También pues Plutón tiene que ver con el petróleo, derramamiento de petróleo, ¿sí? En los medios de, pues cuando se transporta pues petróleo hay un derramamiento, eso es lo que también se ve. Vemos también como Mercurio, que está ingresando prácticamente a la 11 y está en la 10, pues gente de autoridad, gente también que tiene que ver con el servicio. Bueno, fíjate que Mercurio en Virgo tiene que ver mucho con la secretaria, que ingresa al poder legislativo, al Congreso. Virgo pues mismo el de la sirvienta, puede ser la esclava, puede ser también algún tipo de servicio de prostitución, ¿ves? Como tiene que ver con algo sexual por el aspecto quincuncio Plutón, pero también indica que a estas jóvenes también pues, son ajusticiados, o pues Plutón pues le quita el poder a estos personajes, al cantante, al profesor, bueno, a la educación, a los medios de transporte. Entonces Mercurio rige la casa 8, muertes también, hablar de muerte pública de muchos personajes. Eso también puede indicar muerte masiva en las calles. Mercurio también puede hablar también de las mascotas. Mira, se proclama también algunas normas a favor de los animales, de las mascotas. Ahorita lo vemos, pero esto indica muertes masivas, querer controlar los medios de comunicación, Plutón el terrorismo, y podemos justificar también la baja de personas del Congreso o muerte de congresistas también, ¿sí? O que dentro del... Porque si esta es la casa 11, que es el congresista, en la casa 10 viene a ser la 12 y la 11, quiere decir pues conspiraciones. Dentro de esta hay gente pues corrupta, gente que también pues mata, manda a matar. Hay extorsionadores también. Y claro, tenemos dentro de la 11 pues también gente pues mala dentro del Congreso, gente corrupta. ¿Qué más? Venus, quincuncio Saturno. Venus que representa por casa derivadas 1, 2, 3. Viene a ser la casa 3 de la 10, quiere decir que los hermanos, los primos, la presidenta del poder ejecutivo. Y esta pues está haciendo un aspecto de quincuncio con Saturno. Saturno pues son las normas, las leyes. En Piscis pueden haber una restricción con respecto a los hermanos. También puede estar hablando las bajas de quienes acompañan al poder legislativo, que serían pues los ministros, ¿sí? Los ministros también pues también pueden indicar la censura de ellos, ¿sí? Y podemos ver la casa 5, que es el sector de nacimiento de los niños. Está Saturno, está Neptuno, están retrógrados,
¿sí? Y luego regente de la 5 va a la 8, vemos las crisis de los niños, muertes también automovilísticos, porque está en Géminis, y fíjense qué es lo que sucede. Una niña de 12 años es reportada como desaparecida y es hallada en Villa María del Triunfo, ¿sí? Muerta, ¿eh? 12, 12 de los muertos en accidentes fueron 12. Derramamiento de petróleo en Río, derramamiento de petróleo por este aspecto Mercurio-Plutón, cambio boliviano, otra vez petróleo, dictan 12 meses de prisión preventiva para fiscal, bueno, por este Venus-Saturno, dictan prisión preventiva contra el hermano del presidente, bueno, otra vez Venus-Saturno, derrumbe del puente Chancay. A este derrumbe del puente Chancay puede justificarse con ese Mercurio-Plutón o con esta cuadratura Saturno-Marte. Perú tiene Marte en Géminis y en ese momento en la revolución solar Saturno le estaba haciendo una cuadratura a Marte, pues que para este periodo 2024-2025 pues caen, se derrumban las estructuras, los puentes, los techos, y más cuando esto en tránsito aplica en menos de 1 grado, esto se aplica y ocurren accidentes y muere gente a nivel colectivo por Saturno. Y Marte pues son los, digamos, accidentes. Y si observamos también cómo el ascendente hace una cuadratura con Mercurio, es decir, pues que los medios de transporte, los medios de comunicación, vuelve a estar hablando sobre ello. El primer aspecto de Quincuncio con Plutón, pues hay una tendencia a querer derrumbar a la presidenta, ¿sí? En este aspecto Quincuncio-Plutón. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la presidenta no se va? ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa? Porque tiene un respaldo de Júpiter. Júpiter sextil medio cielo. ¿Eh? ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro aspecto de Plutón al medio cielo y un aspecto de Neptuno. Pues hay una tendencia que también quiere que ella renuncie, que ella quiere renunciar posiblemente, pero ¿qué pasa? Que dentro de los aspectos interceptados de la revolución solar tropical hay un aspecto Saturno que le está dando esa permanencia, esa resistencia que termine el gobierno. Hasta aquí sería la exposición de la carta natal de Perú y la relación con su historia y con los gobernantes. Muchas gracias por su atención.